Oye, bueno, la otra noticia del día, una noticia bien inesperada, nos enteramos, yo diría que hace bastantes horas ya, de este comunicado que primero llega desde el Departamento del Estado de Estados Unidos, que uno lo leía y hablaba de personeros chilenos que habían voluntariamente atentado contra la soberanía. Casi, si uno lo leía a la rápida, podía pensar que habían encontrado unos espías chilenos, ¿no? Un poco menos que en suelo norteamericano, entregando información, vaya no a saber a quién. En una segunda lectura ya aparecía, dado que hablaban de infraestructura, que era importante, nos empezó a sonar que podía tratarse de un tema con China. Bueno, y efectivamente, pues el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, un subsecretario y un funcionario más han sido despojados de sus visas ante la furia, por lo visto, ¿no?, del Departamento de Estado por esta decisión de Chile de estar analizando. Entiendo que no es una decisión que se haya tomado, pero sí la empresa china ya está instalada con domicilio, digamos, en Santiago, para este eventual cable que uniría a Hong Kong con Valparaíso. De estas reacciones, de este tema, queremos conversar con alguien que, bueno, fue canciller, es actualmente senador del Partido Socialista, pero además es miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, así que ha estado vinculado también por su participación en organismos multilaterales de las relaciones internacionales hace muchos años. Le agradecemos su presencia al senador José Miguel Insulza. Buenas tardes, senador. ¿Cómo están ustedes? Qué gusto saludarlos. Igualmente gusto saludarlo, senador. Y ¿sabe qué? Quisiera, a pesar de que he hablado del tema de telecomunicaciones, quizás me gustaría partir hablando con usted de otro tema que de alguna manera se vincula con este, y es el del fallo que hemos conocido también hoy día de la Corte Suprema de los Estados Unidos, echando por tierra la movida arancelaria del presidente Trump, señalando en un voto dividido de 6-3 que el presidente simplemente se excedió de sus facultades al poner tarifas unilaterales a casi todos los socios comerciales. Sabemos que la reacción del presidente Trump fue, bueno, irse en contra de la Corte, decir que eran unos poco patriotas, desleales y otras palabras que no vamos a repetir acá, y a señalar que él va a circunvalar este fallo porque va a arreglárselas para poner sus tarifas de igual manera. Esto tiene, por supuesto, fuertes implicancias económicas, pero en este caso lo traía a colación, senador, porque es una muestra más de que el presidente Donald Trump no responde a lo que estamos acostumbrados, ¿no?, por tantos años en cómo se manejan las relaciones internacionales, al menos en los países que hemos llamado del primer mundo. No, mire, en realidad, pues, vamos a empezar por esto, como usted dice, está bien, ¿no? La verdad es que a mí me llamó la atención la fuerza el impacto que tuvo en Estados Unidos la sentencia de la Corte Suprema. Uh-huh. Porque efectivamente el señor Trump tiene razón en un asunto, que él podría usar otras leyes. Uh-huh. Pero él usó una ley que realmente está en el corazón de su programa. La Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, IEEPA, uh-huh, es una ley federal que se promulgó en el año 77, no es tan antigua, uh-huh, y pretende regular el comercio y las transacciones financieras una vez que se declara una emergencia nacional. Y el señor Trump lo que dijo el primer día de su gobierno fue que Estados Unidos vivía una emergencia nacional por la amenaza inusual y extraordinaria que provenía del extranjero. sí, Sin vayan a saber. identificar muchos países. Uh-huh. Y en virtud de eso empezó a lanzar una cantidad de amenazas en algún caso, y otra vez ya un 10% para todos. Como todos sabemos, tenemos un 10% encima de nosotros. Uh-huh. Todos los países del mundo parten del 10% para arriba. Por lo tanto, eso es lo que realmente, de alguna manera, la Corte Suprema de Justicia dijo, mire, de los Estados Unidos dijo, mire, aquí usted no tenía por qué usar de esa manera la ley, la famosa Emergency Economic Powers Act. Y por lo tanto es ilegal que la haya usado, lo cual significaría, según se piensan muchos, que ya no puede volver a entrar en esta materia. Y repito, lo importante es que esto está vinculado con la idea de emergencia que da el presidente Trump. Porque otras cosas él puede hacer. Él puede ocupar, hay efectivamente una ley también, no la tengo a la mano en este momento, pero leyes que permiten hacerlo en casos de emergencia económica respecto a algún país específico, uh-huh, no de todos los países. Uh-huh. Hay otras que de alguna manera también se refieren a la situación que se produce con algunos productos, con algunas cosas que realmente son, claro, permiten críticas. También limitar. ¿Perdón? Que pueden ser importaciones críticas, ¿no?
Exacto, importaciones críticas, efectivamente, eso puede ocupar algo en esa ley, pero ya no sería lo mismo. O sea, él puede efectivamente tratar de hacerlo de otra manera, Mm, y ya no sería lo mismo porque, repito, esto va al corazón del programa del presidente Trump. mm. Y lo más notable, si me permiten echar más a la política que a la Sí, sí, técnica, sí. es que son, es que son la Corte Suprema supuestamente estaba abarrotada de gente partidaria de Trump, pues. Mm, Y resulta que solo 3 de los 9 ministros votaron a favor de él, de su decisión, y los otros 6 fueron, fueron en contra. mm, Y más notablemente aún, la sentencia fue firmada por el presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, el señor mm, Roberts, el mm, juez Roberts, ujú, que fue elegido como un juez de derecha en su momento, ¿no? claro. Entonces, la verdad es que esto es un tema que ha golpeado bastante en Estados Unidos. Curiosamente no a los mercados siguen creciendo y de repente se puede producir un desplome, pero esto no afectó a los mercados hoy día. Y la verdad es que todo el país está muy pendiente de lo que vaya a hacer el presidente Trump. Y todos también muy pendientes, senador, de lo que vayan a hacer las empresas. Hay muchas compañías, grandes compañías, dado que Estados Unidos ha ganado 200 billones de dólares, se calcula, a partir de las tarifas que se impusieron el año pasado. Muchas grandes compañías tenían ya abogados estudiando a la espera de este fallo, porque esto podría tener consecuencias directamente económicas, en el sentido de tener que eventualmente resarcir chorreras de millones de dólares con el impacto que eso implicaría para la economía doméstica, bueno, y también para los que reciban esos fondos de vuelta eventualmente. Ese podría ser efectivamente el paso siguiente. Mm, Y habría que ver eso, esa evaluación la hacen las empresas, por cierto, sí, sí, que sería decir, devuélvame la plata. claro. Yo he pagado tarifa, yo he pagado impuestos, he pagado tarifa por estas cosas, entonces Ujú, pues, te la tienen que devolver, así te es. tienen que resarcir lo que yo gasté. Ujú, Y efectivamente, como usted dice, 200.000 millones de dólares es una cantidad bastante mm. sustantiva, ¿no? Bueno, en cualquier caso, senador Insulza, lo que me parece que se ligan las dos noticias de alguna manera, porque más allá de cualquier, digamos, consideración y de gustos personales que uno pueda o no tener por el presidente de los Estados Unidos, lo cierto es que él ha despojado las relaciones internacionales y también las relaciones intranacionales, en el caso de su propio país, ¿no? Pero para lo que nos compete a nosotros, las relaciones internacionales, de todo lo que las hacía lo que eran, ¿no? Una especie de formas que a veces aparecen como excesivamente suaves, endulcoradas, para tapar lo obvio, ¿no? Que es que el más fuerte es el que manda, ¿no? Y las relaciones internacionales se han basado por mucho tiempo en conversaciones de salón, reverencias, en fin, usted las conoce tanto mejor que nosotros. Y de repente, sin mucho Es, preámbulo, nos encontramos frente a la brutalidad de él, yo mando porque puedo. ¿Qué mejor ejemplo que el de Venezuela, más allá de la pertinencia o lo que nos pueda parecer que haya desaparecido Nicolás Maduro en buena hora, digamos, de la cabeza de ese país? Eh, Miren lo que tenemos ahora, los mayores enemigos de Estados Unidos genuflectados como perros falderos, ¿no es cierto?, haciendo exactamente lo que dice el jefe del país del norte. ¿Qué se puede hacer, senador? bueno, mire, en ¿Mm? realidad usted tiene razón. Mm, Y quiero decir, agregar más aún en el análisis. eh, el sistema internacional, el llamado sistema internacional, ¿no? Que es algo como parecido a un sistema que realmente tiene una cantidad de supuestos que no se cumplen, mm, pero hay 2 supuestos del sistema que sí son básicos para que el sistema pueda funcionar. El primero es que todos los países son iguales. El segundo es que existe el derecho internacional y todos tenemos que atenernos a un mismo derecho internacional. ujú, Desde ese punto de vista es muy cierto que en los últimos meses, si quiere, de las 5 grandes potencias nucleares, que son Estados Unidos, Rusia, China, Inglaterra y Francia, Francia. 2 y 2 y media, hasta 3, diría yo, Mm, han amenazado, echado por tierra la idea de que todos los países son iguales y sobre todo del derecho internacional. así es. Porque no cabe ninguna duda que por más allá de lo que usted ha dicho respecto de Maduro, yo conocí a Maduro y me cae pésimo Maduro, quiero decir, en A Franco, mí también, realmente es lo más mentiroso que puede haber. total. Pero al mismo tiempo es verdad también que
que no se puede invadir un país, invadir con 150 helicópteros un país, O sea, no es que no matar se un montón de pueda, es gente que, dentro de su país. senador, no es que no se pueda, de hecho se pudo y se puede, no se debe, pero el deber, No se debe, entiendo, no se debe, de entiendo, acuerdo con el orden internacional. entiendo. Entonces, realmente, bueno, y tenemos Rusia en Ucrania, que está también, es otro tema que es importante considerar, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que sí está en crisis el sistema internacional, porque los supuestos sobre la base de los cuales fue fundado Mm. están bastante por el suelo. Ahora, Están bastante por el problema, el senador, es que esto no es justo. No es justo, no es lo que al menos creo que compartimos el sentido de, parecía mucho más justo esto que los países seamos tratados como iguales, pero mucho más grande que la justicia, incluso que la verdad, coincidirá usted conmigo que es el criterio de realidad. Y lo cierto es que ellos pueden, po, porque son lo que son y nosotros no podemos. No me gusta, no me agrada, no se condice con el amor a nuestro país ni a la bandera, pero es así. Y dado que es así, me pregunto yo entonces, ¿no debimos nosotros ser más cuidadosos? Y yo no estoy con esto defendiendo la medida que se ha tomado contra el pobre ministro, me parece de una injusticia completa y total, ¿no? Para él como autoridad y para él como persona. Pero si se juntaron las autoridades con la ministra del piano, con el canciller, y Estados Unidos manifestó que esto no les gusta, bueno, supongo que había dos alternativas. Una es pelear valientemente, pero para perder, y digamos, ser el héroe de la película, pero no sé cuál es el sentido pragmático, o simplemente agachar el moño, que puede ser bien poco patriótico, bien poco de película, pero pareciera ser más alineado en los intereses de Chile, ¿o no? Mire, yo la verdad es que creo que es importante decir que yo creo que la política exterior de Chile ha sido muy exitosa y ha tenido más éxito que el tamaño del país, por así decirlo. O sea, Chile es más considerado en el mundo que lo que es el tamaño de Chile, que tampoco es un país tan pequeño, ¿no? Esto de que el país pequeño, en términos de territorio, en términos de población y en términos de Producto Bruto, Uh-huh. estamos en la primera o tercera parte del mundo, pues, desde luego, o el primer tercio. Uh-huh. Pero todavía pequeño comparado con los grandotes, ¿no? Los grandotes son mucho de mucho mayor tamaño que nosotros. Pero lo que nosotros vendemos en realidad en ese sistema internacional es una credibilidad muy grande. O sea, la idea es que si alguien que quiere decir qué va a hacer Chile en esta vuelta, ya más o menos se sabe lo que va a hacer. Porque los presidentes de Chile muchas veces han jugado esta carta. Han tenido que ver con esto. Fíjese usted que el presidente Alessandri, por ejemplo, para no ponernos al lado mío, ¿no? El presidente Alessandri se negó a romper relaciones con Cuba porque dijo que en ninguna parte estaba autorizado esto. Ahora, posteriormente ya se autorizó y él hizo lo que tenía que hacer. Alcanzó a romperla para que no tuviera que hacerlo Frey, que ya iba. Pero al primero él se negó a expulsar a Cuba de la OEA, perdón. Aquí la expulsión no existe. Finalmente se optó por un camino de suspensión de relaciones que tampoco duró, que tampoco se aceptó por Chile. El presidente Lagos se negó a mandar las tropas a Irak. Inolvidable. Y hay una cantidad de otros casos parecidos, en los cuales el presidente de Chile se tuvo a lo que fueron los principios fundamentalmente porque el país tiene que mantener su credibilidad. Ahora, quiero decir una cosa, lamentablemente tengo que decirla. En materia de visas, los países dan visa, los países que dicen que hay visa, porque que para ir a ellos hay visa, se la dan a quien quiere. O sea, nadie tiene que explicar por qué razón niega una visa. No está en ninguna norma del derecho internacional, eso por desgracia. Todos sabemos por qué se produce, usted me podrá decir que es una injusticia, yo creo que es una injusticia seguramente porque esta gente lo que estaba trabajando era en cosas del gobierno. No estaba espiando nada ni metiendo en alguna cosa rara. Fue más bien cosas que dijeron que se iban a hacer por parte de Chile, las que no les gustaron a Estados Unidos y les quitaron la visa. Pero la verdad es que, por desgracia, no es mucho lo que se puede hacer para cambiar eso, porque no hay un tribunal de apelación para visas. O sea, no sí, pero más que. Pero la pregunta, senador, finalmente, más allá de lo que pueda pasar con la visa, digamos, de estos tres funcionarios que lamentamos que se hayan quedado sin, yo comparto con usted esa sensación de injusticia, pero creo que el punto aquí es qué hace Chile, que se enfrenta a sus dos principales socios y que pareciera estar en la disyuntiva de tener que elegir entre el papá y la mamá, ¿no es cierto? Hasta ahora lo que hemos hecho es navegar con bastante éxito, ¿verdad? 7. Uno de seis. Chile es uno
de los 6 países del mundo ¿Mm? que tiene tratado de libre comercio con Estados Unidos y con China. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Nos deshacemos de uno de No, eso? pero no. ¿Rompemos esto? Si la pregunta es que cómo se puede continuar haciendo esta danza tan difícil que hemos tenido que hacer para no enemistarnos con ninguno de los dos, más allá de que ellos estén enemistados, cuando todas estas cosas que usted nos pone de ejemplo ocurrieron en la era pre-Trump. Y yo me temo que la era Trump cambia las reglas del juego. O sea, no es que me temo, es un hecho que ha cambiado las reglas del juego. Y de nuevo, justa o injustamente, pero es un hecho que son otras reglas del juego. Deberíamos, por Bueno, ejemplo, estoy insistir. de acuerdo con usted, pero no sería partidario ¿Mm? de tomar una decisión drástica en esa materia, ni en uno ni en otro sentido. Nosotros tenemos con China un comercio que es de más de 60.000 millones de dólares al año. El primero, claro. Lo cual realmente en el peso de nuestro sistema comercial es realmente muy, muy fuerte, muy grande. Ahora, claro, uno siempre podría cambiar esas cosas, desde luego, pero naturalmente eso traería bastante problemas. El país vive en gran medida de su comercio exterior, pues. Entonces, y somos, si los países que se van a juntar luego con Trump a ver qué es lo que hacen con China, ninguno de estos 6 amigos de América Latina conoce lo que está, lo que está, lo que tiene China. Ninguno tiene lo que tiene China, lo que tiene Chile, perdón. O sea, Sí. ninguno tiene ese tamaño de comercio y ese tamaño de inversión china y ese tamaño de relación con China que tenemos nosotros. Y por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer, yo creo, es tratar el tema así directamente a Estados Unidos en ese entendido. En ese entendido, respeten nuestros principios. Nosotros comerciamos y vamos a seguir haciéndolo, no vamos a encontrar ningún abuso, no vamos a tener ninguna ley, no vamos a trampear con ninguna ley, pero lo que pedimos es que se nos deje hacer nuestra política como la hemos hecho siempre, en base a nuestros principios y no en base a los intereses de ustedes. Claro. Yo espero francamente que en este gobierno y el próximo se adhieran a esos principios. Porque si no vamos a entregar, si vamos a ir a Mar a Lago o a algún otro lugar a hacer procesión. Exacto, hacer procesión, yo creo realmente eso sería lo peor que podríamos hacer. Pasaríamos a estar a disposición de otros, cosa que no ocurrió hace muchos años en este país. Sin duda, pero pareciera, por lo que uno entiende del comunicado y lo que uno más o menos estudia, que el tema, mientras tanto, o este tema sobre este ducto entre Valparaíso y Hong Kong, no es el comercio con China, sino lo estratégico que Estados Unidos considera esa información, ¿no? La información que estaría pasando directamente en un conducto chino entre Sudamérica, entre las Américas, digamos, y Asia. Y en ese sentido, ¿cuál es el desafío con que se va a enfrentar el canciller Pérez? Le pregunto porque el próximo año debería estar operativa esta otra línea, la Humboldt, que en algún momento se pensó que llegara a China, y entiendo que al final se desechó esa idea para no enemistarse con nadie, y estaría llegando a Sydney, es decir, a Oceanía. Esta otra viene a digamos, reempujar esa primera idea original entre China y Chile. ¿Qué se hace? ¿Cómo debería enfrentar eso el próximo? La Humboldt de ahí, de Sydney, se puede contactar a China porque está conectado con China. Sí, pero no va directo, digamos. Entonces, porque aquí hay muchos que juegan, no hay que olvidar eso. O sea, esto no significaría que nosotros dejamos de lado completamente. Ahora, yo no conozco suficientemente, lo voy a reconocer, no conozco suficientemente el tema de las relaciones, el tema del cable submarino y todo ese tipo de cosas. Esto es algo de lo cual se viene hablando hace mucho tiempo y no está en cuestión. Lo que está en cuestión, a mi juicio, aquí es la posibilidad del país de hacer su política exterior. Puede haber alguien que cree que el cable submarino no nos conviene, a lo mejor tiene razón, pero ya está lanzado, ha sido decidido y ha sido decidido sobre base de criterios técnicos, y yo creo que realmente nosotros tenemos que pedir respeto para nuestras decisiones como Estado. Fíjese que mientras estamos usted y yo conversando, senador, el canciller Van Claveren está entregando un punto de prensa, y como no tenemos la posibilidad nosotros de escucharlo, yo le voy a contar porque las tengo en la transcripción de un trocito que quiero compartir con usted, un poco pensando en lo que usted decía, que no hay un, comillas, tribunal de apelaciones para los que perdieron la visa, ¿no? Decía que
como Cancillería y como país expresamos nuestra molestia y sorpresa al embajador de Estados Unidos en Chile. La imputación que hace Estados Unidos es falsa y la medida no es aceptable y es inexplicable. Y como gobierno condenamos dicha medida que vulnera la independencia y soberanía del país. Además, hemos entregado una nota de protesta al embajador en la propia Cancillería. ¿Qué le parece? Me parece bien, había que entregar la protesta como le correspondía. Yo creo que el embajador de Estados Unidos y de Estados Unidos sabía perfectamente que esa protesta iba a existir, porque se va a hacer, pero desgraciadamente este es un tema bastante irreparable y yo espero que en el futuro podamos tener un diálogo con Estados Unidos que diga, mire, nosotros vamos, si a nosotros la relación de Estados Unidos nos interesa mucho, somos Estados Unidos el que tiene más inversiones en Chile, el segundo en materia comercial. Tenemos áreas de cooperación que son muy centrales, muy fundamentales en temas tecnológicos interesantes, en temas mineros, en otra serie de asuntos. Nosotros lo único que queremos es tener la mejor relación posible con Estados Unidos y yo creo que esa es una aspiración legítima que tenemos. Pero eso no significa que con otros países tengamos que meternos por así decirlo, en una especie de trenza que va a ser en América Latina la anti-China, por así decirlo, porque realmente, repito, Chile no es lo mismo que otros países. Mire, hay países, no sé cómo estará México ahora, ha crecido mucho, pero México, por ejemplo, que no está entre paréntesis en ninguna de estas cosas, tiene algo así como el 1% de su comercio vinculado con China. A lo mejor ha subido, puede que ha subido un 2 o un 3. Pocaso. Nosotros tenemos casi la mitad de nuestro comercio vinculado con China, por Dios. ¿Cómo no se entiende eso? ¿Cómo no se entiende eso? Una cosa tan simple como esa. Ahora, y los otros países que están involucrados en esto también ahí. Pero lo que me llama la atención, por cierto, es que Argentina tiene una relación muy importante desde el punto de vista económico con China. Bueno, yo creo que también tendrán que ver qué dificultades. Probablemente a lo mejor los productos que tienen son de tal valor que no quieren dejar de, no sé, que en ningún caso van a ver afectados. Pero la verdad es que yo espero y esto lo va a tener que ver naturalmente el próximo presidente, desde luego, claro. No soy ingeniero, no sé, que se entienda que nosotros queremos ser un fiel amigo de Estados Unidos, un fiel amigo de Estados Unidos. Sin duda. Pero porque por favor no dañen la posibilidad de nuestra supervivencia, tan simple como es. Senador, y por último, dado, digamos, el criterio de realidad que debe imperar en todo el quehacer humano, en realidad. No uno podría, y no se trata de echarle aquí, digamos, basura al pobre canciller, porque de verdad que esto me imagino que le llegó a él como un balde de agua fría. Evidentemente se enteró además por este comunicado que emite el Departamento de Estado antes de hacer una comunicación entre países, ¿no? Fue directamente un comunicado a la prensa. Pero no hay visto en retrospectiva, no hay un error o una falla de la Cancillería de no poder haber atajado o previsto una cosa así, dado que sabemos que había reuniones estas semanas donde Estados Unidos había manifestado su preocupación, su concern, no sé cómo lo habrán dicho. Y bueno, y cuando uno conoce al jefe, quizás a veces cuando me dicen que está preocupado el jefe, bueno, uno sabe cómo se pone. Entonces me pregunto si no hay ahí una falta de pericia, de anticipar desde la Cancillería que esto podía redundar en una sanción como esta. ¡Ay! Se cayó la conexión. ¿Tratemos de retomarla? ¿No? Ya, bueno, vamos a tener que hablar en otra oportunidad entonces con el senador, que además está de vacaciones. Así es que vamos a la pausa nomás, son las 6:39.